No tengo manera de parar esta música, no sé cómo hacerlo. De hecho, Hermoso. estaba viendo, no escuchando, pero viendo a Gaby casi cantar la canción. O sea, casi le pido que siga ella porque no, qué linda canción. Nos ha sorprendido nuestro Fer, ¿no? Que siempre hace ahí sus malabarismos y nos ha puesto un poquito de música brasilera porque teníamos ese especial Brasil, ¿no, Lean? Alfredo, pero qué música brasilera puso, porque estamos hablando del señor Caetano Veloso, que hace un par de días cumplió nada más y nada menos que 80 años. Le mandamos un grandísimo abrazo acá. Yo creo que por unanimidad lo queremos mucho. Y voy a contar una pequeña cosita, creo que Bahía también quería agregar algo ahí. Me encanta mucho, mucho Caetano cuando canta en español. Y quizás me atrevo a decir que la versión de Un vestido y un amor que escuchamos recién de Fito Páez me gusta más por él que por el propio Fito, con mis respetos y realmente con el respeto, la admiración total lo tengo ahí en un busto a Fito Páez, pero esta versión de Caetano es increíble. Nos metemos ya Quiero, en el quilombo. Ya hemos abierto una interna sin quererlo ni beberlo. A ver, Bahía, abona la interna. a ver, yo soy argentinísima, si existe esa palabra, pero elegimos un tema de Fito para poner de Caetano, teniendo tantos temas Es propios. verdad, ¿Por es verdad qué? eso. Y Bueno, porque somos así. pero está bien, está bien. Fer, yo creo que encontró esa salida que está hermosa, está muy hermosa y creo que al final se juntan todo. Y esa música así, tan linda, tan lindamente cantada, así, 80 años ha dicho Lean, 80 años. 80 años de Caetano Veloso y esperemos que 80 más, ¿no? Ay, ay, ay. Todos quisiéramos llegar a los 80 como llegó Caetano, pero por favor. Totalmente. ¿Qué se hace? ¿Qué comiste? ¿Qué hiciste? ¿No? Se combate Ay, la dictadura y cosas así, ¿no? madre mía, sí, sí, sí. Bueno, vamos a hablar de Brasil. Hay elecciones a la vuelta de la esquina. Después de la gran victoria del progresismo de la izquierda en Colombia, si bien es cierto que hay un punto ahí todavía en el horizonte intermedio que es el plebiscito chileno, al cual no hay que restarle importancia, probablemente la siguiente estación relevante para la región, para el mundo, es lo que pase en Brasil y además con una elección, yo diría, la más polarizada de los últimos tiempos, con un presidente como Bolsonaro, con la candidatura por fin no proscrita, hablando de proscripciones de Lula, con novedades, con muchas variables, con muchos datos, con muchos marcos analíticos, y yo quiero, Lean, que vamos a ver si ordenamos un poquito para ver cómo vamos desgranando, ¿no? Desmenuzando para darle insumo a la gente que nos escucha, a la gente incluso que nos ve en el canal YouTube y se queda viéndolo para entender qué está pasando realmente en Brasil, no tan lejos ya de la elección presidencial a principios de octubre. 2 de octubre, Alfredo, bien lo decía, se llevan adelante las elecciones presidenciales en Brasil y hay que preparar los pochoclos para los millennials que nos escuchan. Me imagino un escenario a lo Goku contra Freezer, Lula contra Bolsonaro, la verdad, para alquilar balcones, lo que se viene en materia electoral y sobre todo de análisis. No estamos ahí todos buscando cuáles son las últimas novedades, porque es una elección que genera mucha expectativa en el continente, en el mundo. Brasil, uno de los países más poblados del mundo, una de las principales economías, miembro del BRICS. La importancia económica, geopolítica de Brasil hace que todo el mundo tenga los ojos puestos en esta elección y como bien vos decías, Alfredo, hay varios candidatos, hay más de 10 candidaturas presidenciales, pero entre ellas, por ejemplo, la del ex gobernador de Ceará, Ciro Gómez y Simón Tebet, pero todos los ojos apuntan a Jair Bolsonaro y a Lula da Silva. Un primer dato que se observa al analizar el muy interesante informe que hizo Amílcar Salas Oroño, un compañero de CELAC, es que se puede observar un mayor entusiasmo electoral en comparación con las elecciones de 2018, porque se inscribieron, por ejemplo, voluntariamente 2,1 millones de jóvenes entre 16 y 17 años, Alfredo, el doble de la elección anterior. Es un entusiasmo, hay más entusiasmo y sobre todo entusiasmo joven por ir a votar. Este es un primer dato que se desprende. Y luego hay que hablar primero de los números, ¿no? Porque
Casi todos sabemos que la posición de Lula está muy consolidada entre el rango del 45 y el 51% en la gran mayoría de las encuestas, pero en segundo lugar aparece Jair Bolsonaro con una estimación que va entre el 27 y el 35, y si bien las últimas encuestas es de una amplia ventaja de Lula frente a Bolsonaro, la tendencia está demostrando que Jair Bolsonaro está reduciendo un poco esa ventaja. Por ejemplo, una última encuesta de BTG-FCB de la consultora que determina que Lula tiene un 41% y, atento a este número, un 34% de Lula. Se trata de la ventaja más corta que hasta el momento tendría Jair Bolsonaro con Lula. Resta muchísimo la ventaja y por primera vez llega a un dígito la diferencia. No sé cómo podés leer este recorte vos, Alfredo. En eso, Lean, primero también es llamativo la introducción de encuestadoras, algunas incluso ni siquiera conocidas hasta el momento, otras sí, incluso una que le estaba dando permanentemente a Le Pen en Francia, ganadora frente a Macron y ganador a Fico Gutiérrez, el uribista. Lo digo porque siempre parece que la caga, ¿no? Me refiero a Massive Caller. Ellos son de las que han venido trabajando siempre en Brasil y le va dando siempre, es de las pocas que le dan victoria a Jair Bolsonaro. Pero es cierto, y a mí me ha llamado la atención, vamos a publicar ahora, le voy a decir a Flavia que lo cuelgue en redes, el último recopilatorio de CELAC de todas las encuestas publicadas en los últimos 2 meses, porque si observáis la última encuesta publicada de, por ejemplo, Instituto HERP, del 1 al 5 de agosto, da empate a 38 puntos. Incluso apareció 6 Sigma, que otra encuestadora nueva, al menos no había publicado nada en los 2 últimos meses, le da victoria a Bolsonaro. Lo que quiero decir es que hay encuestadoras de última hora. Recuerdo lo que fue en Colombia una tal colombiana llamada Vía Ciencia, que provocó el pánico en el día de la cita electoral con una sugerencia que estaba solo ganando Evo por 4 puntos, abonando precisamente la tesis del golpe de Estado. Lo que quiero decir es que si, por un lado, ya Jair Bolsonaro ha planteado el no reconocimiento de los resultados, y lo ha dicho abiertamente, públicamente, incluso parte de las Fuerzas Armadas que lo apoyan también, me parece que hay que estar como muy atento a esta aparición de nuevas encuestadoras, que ya veo 2 nuevas en las últimas 2 semanas publicadas, que no estaban y que aparecen dándole victoria inclusiva a Bolsonaro. O sea, ya aparecen 3 encuestas, una es una histórica que siempre falla, que es Massive Caller, la otra, insisto, es Sigma, y la otra es Instituto HERP. El resto no. Datafolia, ¿no? Lean, que es probablemente de las que ha ido atinando un poco más en las últimas elecciones. La última publicada de finales de julio es la que le da una victoria mayor a Lula respecto a Jair Bolsonaro, casi con una diferencia de 20 puntos, 18, 47 Lula, 29 Jair Bolsonaro. Lo que sí es verdad, sí, Lean, que no hay casi ninguna encuesta que en primera vuelta le esté dando por encima de 50. Dicho de otro modo, y saben que en Brasil exige más de 50 para ganar en primera vuelta, parecido a lo que pasa en Colombia, muy similar en términos de resultado, diferente a Colombia, diferente a Argentina o diferente a Bolivia, por poner otros contraejemplos. Hay que estar muy monitoreando las encuestas, lo vamos a publicar ahora para que tengan un monitoreo, pero la tendencia es la que tú dices, Lean, se achica un poco y cuidado, lo has dicho, Ciro Gómez, el tercero en disputa que no va a estar arriba, puede ser determinante si se desinfla, porque veamos cómo ese tercer candidato, si se desinfla, hacia dónde va. Ya pasó con Sergio Moro cuando desaparecen, el juez que puso preso a Lula, que al desaparecer aglutinó voto Bolsonaro, que en gran medida fue el subidón, el primer escalón que sube Jair Bolsonaro. Así que, mundo de las encuestas, Lean, como siempre, tomarlo todo con cautela, no nos creemos todo, pero tampoco ignoramos todo. Con respecto a estas encuestas que salen y que empiezan a condicionar también el escenario electoral y las estrategias, podemos decir, Alfredo, también que Lula de alguna forma cuenta con una especie de ventaja, un distintivo en comparación sobre todo con su antecesor de 2018, el candidato Fernando Haddad, que es un líder carismático, que es una figura mucho más atractiva, competitiva, que es una figura que está mucho más fuerte en los principales distritos del país, San Pablo, Minas Gerais, Río, Bahía, que ojo, son 4 estados que reúnen el 47% del padrón y son en esos estados donde Lula es fuerte, pero a su vez también Bolsonaro está reduciendo esta ventaja, como bien vos nombrabas. Y hay algo también particular en el escenario
político brasileño, que es la fragmentación de los partidos políticos. Es muy curioso esto porque estamos hablando todo el tiempo de un escenario completamente polarizado en dos figuras, pero a la vez tenemos en el Congreso 25 partidos políticos y que ninguno gobierna más de 4 estados. Y eso obliga de alguna forma a establecer grandes acuerdos y amplias alianzas. Y en esto de taparse un poco la nariz y ser un poco más dogmático, creo que Lula lleva una ventaja en comparación con Jair Bolsonaro, que es curioso está también porque siempre la izquierda está más ligada al dogmatismo y la derecha supuestamente es más canchera, más pragmático. Bueno, acá en Brasil pasa todo lo contrario. Jair Bolsonaro tiene un voto, un componente mucho más ideologizado y a la vez también él a la hora de hacer política, si bien es muy inteligente, lo está demostrando últimamente, sobre todo con las medidas electoralistas que vamos a describir ahora, pero también tiene un... Antes Sí, de eso, Lean, de lo que has dicho, digo porque no hay que perder de vista ese dato fundamental que das de la amplia fragmentación a nivel de Congreso, por 2 razones, yo diría. Y yo no había pensado en esa hipótesis, y es que una de las variables en contras para que Bolsonaro no acepte los resultados presidenciales sería también desconocer la votación que le va a ir muy bien en el Congreso, porque no hay que exacto. perder de vista que va a ser una fuerza o la primera o la segunda a nivel de Congreso. Y eso sería, claro, si no reconoce los resultados presidenciales, estaría de alguna manera desconociendo los resultados a nivel de legislativo. Y esto me lo habían planteado este fin de semana en Bogotá, hablando con mucha gente del Brasil. Yo no lo había pensado, esa hipótesis que le juega un poco, digo, como en contra. Y lo otro lo hemos dicho muchas veces como fenómeno, ¿no, Lean? ¿Cuántos has dicho? 25 partidos, ¿no? Se están 25 presentando. partidos son 25 partidos los que componen el Congreso en Brasil y tenemos más de 10 candidatos presidenciales, que si bien no tienen chances ninguna de llegar a un balotaje, pero sí estamos ante un escenario político fragmentado, pero a la vez polarizado de cara a las elecciones en Brasil. Otro terreno, Alfredo, en el cual Bolsonaro era su fuerte y en estos momentos Lula le está entrando bastante, es el campo de los influencers, el campo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque los principales influencers relacionados con la extrema derecha en Brasil están perdiendo algo que es clave para ellos, que es la monetización de sus videos en YouTube, por difundir información falsa en torno a fraudes, en torno a la pandemia que denunciaban durante la pandemia de COVID-19, y Lula ganó mucho terreno en ese territorio porque sobre todo por la opinión que rescatamos hace unas semanas de la cantante Anita, que tiene millones y millones de seguidores en TikTok, Twitter e Instagram, y eso lo ha convertido Lula en un potencial muy, pero muy importante. Es un fenómeno que implica que muchos influencers además empiecen a tomar posición respecto de las elecciones, algo que no estaba ocurriendo en 2018. Ahí hay una variable importante, Leán, que es la entrada del PSOL, del partido más a la izquierda, diría yo, del PT, o aliado, que el mayor representante es Guilherme Boulos, que son expertos en campaña de redes sociales. Es decir, si el PT yo creo que tiene mayores dificultad para poder surfear esta nueva época en estas redes sociales, que también es no sé, un campo de batalla electoral, es bueno, el gran resultado electoral que tuvo Guilherme Boulos, como entrar en segunda vuelta en Sao Paulo, nada más y nada menos, casi de la nada en términos de capacidad de estructura de campañas tradicionales, era por el músculo en materia de redes sociales. Eso es un fenómeno interesante, y el PSOL, un partido claramente de izquierdas, pero con una fuerte impronta juvenil, me parece que va a ser determinante en lo ideológico, pero también en materia de lo que estás planteando, Lean, y me parece otro punto, otro asunto a considerar como novedad en esta campaña, cosa que no ocurrió en la campaña anterior de Haddad, donde el PSOL no estuvo con una alianza tan deliberada, ¿no? Exactamente, Alfredo. Y para también hablar un poco de la estrategia. Te silenciaste, Lean. Ahora sí, ahora sí. Para hablar un poco también de la estrategia que está implementando Jair Bolsonaro,
que es muy interesante porque Jair Bolsonaro sigue jugando a ser un outsider, siendo un insider de la política, siendo él mismo presidente. Los pilares discursivos de Bolsonaro siguen siendo romper con el statu quo, que es curiosamente ese statu quo quien le allanó el camino a la presidencia en 2018, pero me gustaría que escuchemos a Amílcar Salas Oroño, que nos puede contar un poquito mejor sobre los pilares discursivos de la estrategia de Jair Bolsonaro. La campaña que se inicia en estos días, la campaña presidencial, tiene desde el punto de vista de Bolsonaro algunas similitudes y algunas diferencias. La gran similitud que presenta Bolsonaro como estrategia de campaña es ser el receptor de las pasiones antipetistas, antilulistas en general. Se coloca nuevamente Bolsonaro en ese lugar. Incluso reforzando la idea del vínculo entre Lula y la corrupción, Lula y los juicios, cosa que va a tener más dificultad que hace 4 años. Esa estrategia discursiva, desde un punto de vista ideológico, Bolsonaro va a repetir como gran panorama. El otro elemento que también replica Bolsonaro es apoyarse en candidaturas de gobiernos estaduales. En el 2018 eso le fue clave, el articular con determinados gobernadores, candidatos a gobernadores que fueron electos, porque aún no siendo de su propio partido, llevaron y traccionaron votos de abajo hacia arriba, que es un poco el movimiento contrario al que hace Lula. Lula, de alguna forma, es un gran elector de gobernadores. Bolsonaro es alguien que se adapta a la popularidad de gobernadores. Este año, a diferencia del 2018, Bolsonaro no va a tener tantos gobernadores competitivos que lo ayuden. De hecho, varios, como el gobernador actual de Minas Gerais, Romeu Zema, ha querido desligarse de la figura de Bolsonaro para que no interfiera en su propia reelección. Fíjate, Lean, que Amílcar, que con nosotros internamente lo viene apuntando siempre, creo que dan una tecla muy visibilizada para cuando uno analiza las cosas de afuera, el poder de los gobernadores y el distintivo respecto a la elección pasada. Creo que si algo aprendió el PT del fiasco, más allá de la proscripción de Lula, de la anterior elección, es la necesidad de articular con las grandes gobernaciones en Brasil, y a mí me parece que eso es un hecho a ir monitoreando, porque es nuevo y es una novedad y probablemente no están recogidos en la mayoría de los análisis que estamos leyendo y viendo. Sí, como bien decíamos, el liderazgo carismático de Lula es un condimento fundamental, pero no alcanza solamente con eso. Ahora damos pie también a otras 2 voces muy, pero muy autorizadas en la materia de análisis. El primero es Emir Sader, una eminencia del análisis político, filósofo, escritor. Emir Sader, la verdad, siempre es un placer leer sus columnas en el diario argentino Página 12, que nos cuenta un poco cómo se están posicionando los actores políticos de mayor peso, entre ellos el empresariado, la iglesia, las Fuerzas Armadas. Luego, si llegamos a tiempo, podemos ampliar un poquito más. Y luego vamos a escuchar a Juliano Medeiros, también, que es presidente nacional del PSOL, el partido que citabas recién anteriormente, una alianza que es un partido por izquierda que apoya la candidatura de Lula da Silva, que nos habla un poco de esta estrategia de Jair Bolsonaro de reconquistar al decil más pobre de la sociedad brasileña, poniendo mucha plata, insertando mucho dinero en lo que son programas sociales. Escuchamos a los 2 seguidos. Primero Emir Sader, después Juliano Medeiros. Los evangélicos siguen más o menos equilibrados entre los dos, con ventaja pequeña para Bolsonaro, pero no es un bastión fundamental de él, ¿no? Entonces, la Fuerza Armada sí. Las Armadas no se pronuncian, pero se callan cuando Bolsonaro hace declaraciones que los involucran, ¿no? Uno que otro formalmente declara que no, etcétera, etcétera, pero en la práctica están comprometidos, lo cual es muy grave para la imagen de la Fuerza Armada. Por primera vez, las imágenes públicas de las Fuerzas Armadas son muy negativos, comparado con universidades, con sindicatos y todo, ¿no? Comportándose de alguna manera como una especie de partido militar, pero están involucrados en un proyecto que no tiene viabilidad. No es posible un golpe de Bolsonaro hoy en Brasil. Ya no fuera por no tener apoyo, porque Estados Unidos, incluso las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, están en contra, ya se han pronunciado en contra. Entonces, se imagina que las Fuerzas Armadas brasileñas se lanzarían una aventura
sin el apoyo de Estados Unidos. ¿Cree que de alguna forma el posicionamiento de Bolsonaro con respecto a la guerra Ucrania-Rusia juega un rol fundamental en que Estados Unidos quizás deje de apoyarlo y deje de elegirlo como su candidato en las elecciones presidenciales? Creo que ese tema es una consecuencia, pero lo más importante es que Bolsonaro está estrechamente vinculado a Donald Trump, que es el enemigo de Biden. Entonces, el gobierno norteamericano no está interesado en elegir, ayudar a elegir un candidato que es aliado, quizás el único aliado importante sería en escala internacional, del que es el candidato a lo mejor favorito, si no le quitan los derechos de Biden. Entonces, ese es un obstáculo fuerte. Lo de la guerra es aleatorio. Putin se dio cuenta que Bolsonaro estaba aislado, lo invitó a ir. Un acto sorprendente. Y Bolsonaro, que nadie lo invitaba, si fuera a Groenlandia, iría a Groenlandia, ¿no? Pero fue a Rusia y ahí mantuvo una posición ambigua. Hoy día el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil ya tiene una posición muy clara de condena de la postura de Rusia respecto a Ucrania. Hay un debate que empieza a ser la campaña de Lula sobre la necesidad de marcar diferencias más profundas y también desde ahí recuperar terreno ante las políticas del gobierno Bolsonaro. O sea, la posibilidad de una victoria en primera vuelta va a se mostrando cada vez más difícil. Hablaron tanto Juliano Medeiros, presidente del Partido Solidario, como Amir Sader, bueno, además alguien referente, director del Instituto Lula y el gran intelectual brasilero, con muchas sustancia, muchos ingredientes en este debate, ¿no? Del rol de las Fuerzas Armadas. Fijaros que Juliano Medeiros ya plantea el escenario más de segunda vuelta, con la dificultad del primero. Yo creo que hay que estar preparado, sobre todo para que las expectativas tampoco generen lo que un poco provocó con Gustavo Petro, cuando al final no ganó en primera y todo el mundo se quedó como diciendo qué pasa, y pasó que ganó en segunda, holgadamente. O sea, ese tipo de análisis yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Gaby, ¿qué le añadirías para ir cerrando el análisis de lo que pasa en Brasil? ¿Cómo lo estás viendo en virtud de estos insumos, análisis que estamos planteando? Bueno, me quedo con este último comentario en sentido de que es más probable que haya una segunda vuelta, porque me parece políticamente vital para una militancia, para la gente que tiene la expectativa de que Lula triunfe, que no, que digamos, que guarde también posibilidades y energías para una posible segunda vuelta, que no se agote todo lo que se ofrece políticamente, inclusive al electorado, y que la energía política que ponga toda esa militancia sepa que la posibilidad de una segunda vuelta está ahí y que hay que tener la fuerza para seguir corriendo esa carrera después de la primera vuelta, ¿no? ¿Qué más, Lean, para cerrar el análisis? Alfredo, subrayar una medida que el gobierno de Jair Bolsonaro está haciendo, que es básicamente electoralismo con la pobreza. Aumentó el plan de Auxilio Brasil, que pasó de 400 a 600 reales, es decir, 75 a 113 dólares, pero es un reajuste que va a durar solamente hasta diciembre. Solamente hasta diciembre, es decir, una medida completamente electoralista. Pero ojo que esto le está dando algún tipo de resultado, según Datafolia, porque a partir de esta medida, según Datafolia, de vuelta, logró incrementar 5 puntos su intención de voto en lo que es el decil más pobre de Brasil. Pasó de 19% a 24% en la preferencia electoral del decil más bajo de la población en Brasil. Sugiero lo que decía Gustavo Petro, que a la gente que necesita esa plata, que hay mucha gente que necesita esa plata en Brasil, agarren la plata y que voten a lo que quieran. Eso le decía Gustavo Petro a la gente en Colombia y le salió bien. Bueno, hasta acá el análisis de Brasil. Queríamos poner voces, datos, miradas de un escenario complejo, no cerrado, más allá de que pareciera que sí hay una diferencia a favor de Lula.
pero con la incógnita si le daría para ganar en primera vuelta. Y cuidado con las encuestas, que eso siempre decimos, cada vez hay un porcentaje de voto que no responden y esos hay que tenerlo en cuenta más que nunca. Hasta acá, Brasil, y vamos a tener ahora curvas en la pizarra. Llega Corona Española en América Latina. Tomen oxígeno o un vino o un café o lo que sea.